almitas! Bienvenidos a Conectando Almas Tribales. En este nuevo encuentro vamos a estar hablando con Maite sobre registros akáshicos. En el anterior video estuvimos hablando sobre gemoterapia. Vayan a verlo, se los recomiendo porque está muy bueno. Bienvenida Maite a este nuevo encuentro, pero en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre registros akáshicos. Así que bueno, que comencemos. ¿Qué nos podés contar sobre registros? Bien, ¿qué son los registros akáshicos? Los registros akáshicos son esta biblioteca etérica, energética, no física, sino en un plano etérico, que se encuentra en quinta dimensión. ¿Cuál es la quinta dimensión? La dimensión del amor incondicional. Nosotros aquí en la Tierra vibramos en tercera dimensión, los registros se encuentran en quinta dimensión. ¿Qué hay en esta biblioteca etérica? Los libros de vida de todos los seres existentes en todos los planos, en todos los tiempos, desde el origen hasta el final, que no espera el infinito. Entonces, toda la existencia, todo el transitar, todo lo ocurrido, vivido, experimentado por cada alma, por cada ser, tiene un libro de vida que se encuentra guardado, custodiado en la biblioteca de los registros akáshicos. ¿Quiénes custodian, quiénes protegen esa biblioteca etérica energética? Los maestros guardianes de los registros akáshicos son maestros de quinta dimensión que lo que hacen es establecer, dar permisos a quienes deseen acceder a esos libros de vida. ¿Cómo se da ese permiso? Mediante la lectura de una oración que es brindada por los propios maestros a través de canalizadores y con la lectura de la oración y la voluntad del consultante, o sea, de la persona que desea abrir su libro de registros, es que se genera esa apertura. ¿Cómo fue tu primer sesión con los registros akáshicos como paciente? Perfecto. Mi primer acercamiento a los registros akáshicos fue en un Montevideo místico en el 2017. En este mismo Montevideo místico, donde conecté en profundidad con la gemoterapia, en otro stand me encuentro con un banner que decía lectura de registros akáshicos. Y yo, curiosa, pero ignorante del tema, dije, ¿y esto qué será? Pero algo me latió adentro y dije, voy a indagar, voy a consultar. ¿Cuánto? Como el llamado de... Exacto, ¿cuánto cuesta la lectura? ¿Vale esto? Genial. Y entonces me dicen, tienes que hacer preguntas, hasta 5 preguntas. Y yo, que no tenía ni idea de qué preguntar, porque si bien estaba transitando el mundo espiritual, no sabía ni pero a qué se refería. Entonces pregunté por 3 vínculos de mi vida actual, si yo ya conocía a esas almas de otro momento, qué representaban para mí, qué rol cumplían en mi vida ahora. Y me respondieron de los 3, y yo, con cada respuesta que ellos me daban, yo sentía como en mi corazón la resonancia y que esa era mi verdad. Las palabras que expresaban eran como las palabras con las que yo suelo expresarme. Las palabras que eran canalizadas por la lectora eran como perfectas para lo que yo necesitaba oír, y a su vez, pero a nivel álmico, no a nivel mente, sino como que resonaba adentro, en mi corazón. Me emocionó mucho la lectura. Desde el momento en el que se abrieron mis registros, yo como que me empecé a sentir, a llorar. Y en particular por una de esas personas, fue como que de reconocer su existencia en otras vidas también, fue como, sí, una afirmación de que lo que me estaban diciendo, o sea, de que era una herramienta... De que era real, de que era verdad. Exacto, fue como una comprobación, y a su vez como muy mágico poder comprobar algo que yo ya intuía en mí, que otra persona externa que no tenía ni idea de mi vida, que no la conocías de ningún lado, me lo dijera. Y fue como, wow, lloré, me emocioné, agradecí, y ese fue mi primer acercamiento, 2017. Porque de esa primera lectura de registros que fue en Montevideo místico, luego, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años para la siguiente lectura. Para la siguiente lectura. Y en esa siguiente lectura, ¿cómo fue? ¿Ya fuiste preparada? Yo a la siguiente lectura ya fui sabiendo qué preguntas quería hacer, ya tenía un primer acercamiento, entonces ahora quería ir, en profundidad a determinadas temáticas. Fui con determinadas preguntas, era como que tocaban varios ámbitos de mi vida. Fue una lectura que no fue presencial en este caso, sino que era una lectura... ¿A distancia? Sí, a distancia, y encima, además con una grabación.
que es otra de las modalidades. Hay muchas modalidades de realizar la lectura. Que ahora vamos a estar profundizando en las diferentes modalidades. Exacto. Entonces, en esta en particular, yo le enviaba las preguntas y ella en el correr de 48 horas me enviaba la grabación con una meditación inicial y para alinear los chakras y luego respondiendo las preguntas a través de los registros. Fue muy hermosa esa lectura, fue una reconexión, como que siento que volví a mí, de cierto modo, como que volví a habitarme en conciencia. Eso fue en febrero de este año. Transcurrió el tiempo, transcurrieron 2 meses, cayó la pandemia y el 4 de abril del 2020 de este año, día portal, hice una meditación que encontré en las redes, que me llegó, que justamente era de la maestra que a mí me había abierto los registros en febrero, y conecté muchísimo con esa meditación guiada conmigo y con el todo. O sea, sentí como una reconexión interna muy hermosa y como una vibración muy alta. Y dije... Un llamado, como que te estaban, bueno, ese llamado de decir, bueno, voy a empezar a profundizar esta herramienta, este camino, de otra forma mucho más presente. Exacto. Sentí como que se gestaba un compromiso con la herramienta. Un compromiso para conmigo misma también a través de esta herramienta que ya me resonaba mucho y que ya me era familiar, me era amigable. Tal vez, sí, muy amorosa, removiendo, o sea, porque en sí en cada lectura yo iba con temáticas muy fuertes. Si bien removía mucho aspectos internos, pero de una forma tan amorosa y tan elevada, que era como, sí, claro que quiero sanar a través de ella, sí, voy a sentir todo este amor y toda esta luz y luego toda esta claridad para poder enfrentar este desafío de este momento de mi vida, sí, es por ahí. Y termino en mayo de este año haciendo el primer nivel, la autolectura, con un camino de sanación hermoso. Fue como todo un proceso de introspección, el curso de la autolectura de los registros, que me llevó como a dar un salto cuántico. Realmente fue un salto cuántico. Porque ¿cuántas etapas hay en esa preparación para ser terapeuta de lecturas de registros akáshicos? Bien. También hay diferentes, según cada escuela es como la forma en la que se dictan y en la que se transmite este conocimiento de la herramienta de los registros. En el caso de la escuela que yo curso y amo, Aletheia, recomiendo a todos. Es una escuela muy amorosa y con una vibración muy elevada y con mucho respeto por el proceso de sanación y de crecimiento de todos quienes se acercan. O sea, realmente recomiendo de corazón. Se dictan los cursos, primero es el primer nivel, que es la autolectura, luego de transcurridos 3 meses, para que tú puedas tener como esa cantidad de introspección necesaria. Estás habilitado a realizar el segundo si así lo deseas. Y luego la maestría, que es como transmitirle a los demás la herramienta de los registros, enseñar, es recién bastante más adelante, habiendo hecho 250 lecturas, para que uno tenga la herramienta realmente como parte de su vida. Exacto. Es como el compromiso y la coherencia con lo que se transmite, desde un lugar muy amoroso y muy elevado. Y bueno, este primer nivel, a nivel personal, fue muy transformador, porque me generó mucha claridad, mucho discernimiento. Todas las personas que empezamos como a sentir llamados de nuestra alma y el famoso despertar de conciencia, lo que hace es que al principio se nos despliega un mundo nuevo, un universo plagado de información, de falsos gurús, de un montón de cosas que desconocemos y que es como estamos como pisando huevos, porque bueno, es un mundo nuevo, pero ¿y cómo lo transito? Correr el velo, decir, bueno, esta es la realidad que yo conozco, o que conocía, mejor dicho, pido permiso, corro ese velo y me enfrento con algo totalmente desconocido que me puede agradar como no me puede agradar. Exacto, encontramos de todo en ese mundo externo, interno, ese reflejo del afuera. Entonces, ¿cuál es la dificultad en este comprometerse a estar conectado con uno mismo y a estar conectado con el todo? El saber qué caminos transitar, qué caminos responden a la verdad de mi corazón y qué caminos me alejan un poco. Si bien no hay ningún camino que nos aleje, a veces egoicamente podemos pensar que sí. Entonces, bueno, cuando estamos en duda nos cuesta elegir, nos cuesta discernir. Este primer nivel me dio mucho discernimiento y conexión. A través de mi autolectura yo me abro los registros y escucho los mensajes que mi alma, mis maestros y mis guías tienen para mí en ese sentido respecto a las preguntas que planteo. ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo debe ser la preparación
para comenzar ese camino de la lectura de los registros akáshicos? ¿Para mí o para otros? Para vos, Bien. como terapeuta. Para mí como terapeuta. Sí. Previo a la lectura, previo a que yo realice una apertura, yo tengo que estar centrada en mí, enfocada en mí. Es muy importante que uno reconozca que cuando utiliza herramientas de ser canal, porque yo cuando abro los registros de la otra persona lo que estoy haciendo es abrirme a la recepción de las respuestas de la información para la otra persona. Entonces es como si mi chakra corazón se abriera, el chakra corazón del consultante se abre y se da una comunicación en la que yo recibo la información que el alma del otro tenga para darme. Entonces yo voy a ser un canal de luz, un canal de amor y un canal de información. Yo tengo que ser un canal limpio, tengo que ser coherente con lo que brindo y coherente con mi vida. Entonces es muy importante cómo soy un canal limpio. Tiene que ver con la alimentación, el descanso. Tiene que ver con todo lo que nos habita como humanos. Estar bien descansados, estar alimentados. Yo sigo una alimentación, si bien no es necesario que todos los terapeutas, cada uno es como cada uno con su conciencia y cada uno con su coherencia. Para mí es muy importante que si yo quiero dar un trato amoroso al otro, yo dar un trato amoroso al otro no solo como consultante, sino como todos los otros de la tierra, todos los seres de la tierra. Yo no consumo animales ni alimentos provenientes del sufrimiento de animales, soy vegana. Con esta conciencia de que quiero ser un canal de luz y de amor, entonces intento que mi vida sea lo más amorosa con todos los seres de mi entorno, conmigo y con todos. Soy coherente conmigo, me doy amor a mí, me cuido. Y soy coherente con el momento previo a la lectura, en el sentido de estoy tranquila, estoy armonizada, estoy en mi centro, respiro, hago una meditación corta antes de recibir consultantes para estar habitándome a mí, para hacer un canal lo más abierto y luminoso posible y sobre todo limpio, claro, amoroso, desde ese lugar. ¿Y el entorno? El entorno. Donde yo atiendo siempre hago, primero que nada, estoy en consonancia con los 4 elementos que me parece que son parte de la tierra y parte de esta humanidad. Entonces, agua, tierra, aire y fuego tienen que estar presentes para que el espíritu pueda estar en comunión y pueda habitarme en mi totalidad y al otro también. Entonces siempre una velita o un sahumo encendidos o en un incienso en caso de que no tengan lo demás. Siempre agüita, tanto para que el otro y yo bebamos, como porque se mueve mucho, emocional, entonces el agua ayuda como a traernos de nuevo. Y agüita con sal marina, que lo que hacemos es todo lo que se transmuta, toda la energía que se mueve, el agüita amorosamente la absorbe para transformarla. La tierra, siempre tengo alguna gema o tengo alguna plantita, pero generalmente elijo una gema especial para ese momento, para esa lectura, para que nos acompañe y el elemento tierra esté presente. Y el aire es la comunicación y son los sahumos y los inciensos que encendemos para que exista ese fluir de energía que tiene que haber. Además, energéticamente el espacio se limpia antes, durante y después. Antes de que llegue la persona, yo sahumo la habitación con diferentes hierbas según lo que intuitivamente sienta que se necesita. Durante también sahumo, utilizo las brumas energéticas, que en este caso utilizo las de Meraki, como para bajar un poco y generar un ambiente más armonioso, más amoroso. Y después también, una vez que se va el consultante, se genera esta limpieza energética, para que el ambiente esté siempre un cuidado ambiente canal. Y protector. Exacto. Armonioso. Cuando te contactan los pacientes para hacer una sesión de registros akáshicos, desde ese mensaje, por WhatsApp o por Instagram, por las redes, ¿ya sentís esa conexión con ese paciente? Sí, efectivamente. Ya desde el momento en el que la persona se acerca a mí, muchas veces ya planteándome qué preguntas, o a veces no tienen ni idea de qué preguntar, pero les llamó la atención la herramienta, o estuvieron en contacto con alguien que se abrió los registros y llegaron a mí a través de esa recomendación y tienen como esa curiosidad, ya se da una conexión, porque ellos ya me eligen como canal y yo ya los elijo como espejo, porque también se da esto de que en el canal que se abre y la información que yo recepciono, siempre hay mínimo un aspecto que se trabaja de la sabiduría del consultante que repercute también en mi camino y que me refleja mi camino. Entonces nos estamos eligiendo siempre. Me pasa que 24 horas antes, desde el día antes, sí, yo ya estoy sintiendo en mi cuerpo físico ¿su energía? La energía del consultante, y que muchas veces, como las consultas las solemos hacer de mañana, la noche anterior
ya sueño, siento, me pasó que una almita de una de las personas que fue a abrirse los registros se me presentó en astral y estuvo como bastante tiempo contándome todo lo que luego me iba a contar en los registros. Y fue como, bueno, qué genial que viniste. Una preparación ya canalizada. Sí, y fue cuando maravilloso. llega ese paciente al lugar, al consultorio, ¿cómo es ese proceder? Bien. Porque ya muchas veces quizás ese paciente está desde la curiosidad, desde la duda, del miedo. ¿Cómo es? El campo mental siempre está distorsionado porque suelen llegar ansiosos o con miedo, o según la temática que van a trabajar, que hay temáticas que son muy movilizantes porque ellos eligen como hacer ese proceso, al no haber transitado la experiencia de los registros, no saben bien cómo va a ser. Entonces a veces como con aprensión, como con miedo, como ansiedad, mucha ansiedad también. Entonces lo que hacemos apenas comenzamos la sesión, yo armo mínimamente el árbol genealógico del consultante, escribo el nombre y las preguntas, y previo a la apertura, a decir la oración de apertura, hacemos una meditación guiada para equilibrar los chakras, enraizar, abrimos conexión con nuestra sabiduría, y eso ya baja y ya centra al consultante y a mí. Entonces nos conecta esa meditación porque así como yo la guío, la hago al mismo tiempo. Baja el campo mental y genera apertura amorosa, hermosa, o sea, siempre esa meditación, a veces son más largas, a veces son más cortas, según lo que el consultante necesite, y ya genera esa apertura que el otro tiene que tener para conmigo como lector. Y a través de esa meditación ya vas trabajando ese permiso a sus guías, ¿no? Exactamente, exactamente. A través de, y también voy percibiendo qué chakras y qué energías son las que esa persona necesita trabajar, las que el consultante necesita trabajar. Y una vez que digo la oración, pido permiso y asistencia a los guías y maestros del consultante, a los míos, a nuestro yo superior y a los maestros de los registros akáshicos, a todos los seres de luz que asisten en ese momento. Exacto, que pueden ser muchos o pueden ser uno, puede ser un guía de la persona, siempre es respecto al consultante y siempre están ahí a nuestra disposición, se manifiestan de diferentes formas, según cada alma, cada ser recibe las respuestas con las palabras exactas que necesita para transitar con más claridad este momento. Muchas veces con orientación, con sugerencias, pero ya en sí la lectura es una sanación, porque ya al estar abiertos y conectados a trabajar estas temáticas desde la apertura de corazón que se da, y todos los maestros que interfieren durante la lectura hacen que la lectura en sí sea la sanación de lo que se esté trabajando. ¿Existe en algún caso puntual que ese permiso que vos vas a estar pidiendo a sus guías se te niegue? Bien, si aún no me ha sucedido, eso podría suceder en el caso de que el consultante no quisiera realizar la conexión. Cuando un lector no puede abrir un registro o abre y no recibe información, es porque está muy cerrado el consultante y es o un aspecto de su vida que le cuesta mucho trabajar y que se está resistiendo tanto que no hay apertura, o no hay voluntad de sanar, no hay real voluntad de sanar, no hay real voluntad porque la lectura es un salto cuántico, es una sanación, uno tiene que estar dispuesto a hacerlo, de corazón, a atravesar ese proceso, y cuando no hay una real voluntad es como que sí, que no, tal vez solo tengo curiosidad, pero en realidad tantas ganas no tengo, o quizás cuando se vea la herramienta de los registros akáshicos como un juego, como una opción de adivinar el futuro, que no lo es, claro. Los registros trabajan sobre nuestro presente, nuestra vida actual, nuestro pasado dentro de esta vida. A veces traen información de vidas pasadas, a veces no, siempre para generar esta comprensión de origen, beneficio y enseñanza de nuestros conflictos. La palabra lo dice, guía. Exactamente, exactamente. No es adivinatorio en el sentido de que justamente nuestros registros y nuestra alma nos da la libertad, el libre albedrío de como humanos, elegir qué futuro transitar. Entonces, el decirte una potencialidad futura, lo que hace es direccionar y enfocar tu energía y tu atención en que esa será tu única realidad. Y te quita la posibilidad de que tú gestes dentro de las infinitas posibilidades que tienes. Te crea la expectativa. Y ya la estás creando. Por ejemplo, voy contigo a una consulta y me decís, bueno, se aproxima un viaje y estoy todo el año esperando el viaje, no en este momento, pandemia, pero
Pero me quedé con esa sensación de nunca pasó lo que sucedió, se me comunicó en esa sesión. Exacto, por eso no es algo adivinatorio, sino que si bien tal vez pueda generar alguna orientación en algo que pueda suceder en tu futuro, pero no del qué me va a suceder, me va a pasar esto, no me va a pasar tal otra cosa, no es por ese lado, sino por en qué aspecto de tu vida necesitas orientación para desbloquear ese nivel, para dar el salto cuántico que tu alma te pide. El acercarte a una sesión de registros es decidir pasar al siguiente nivel de evolución. Entonces es con esa conciencia con la que se da la lectura. Y luego de esa sesión, de todo ese momento, ese encuentro, ¿haces un seguimiento? Sí, siempre. ¿Cómo es ese seguimiento? ¿Cómo? Siempre les escribo a ver cómo se sienten. Al día siguiente, al tiempo, cuando yo sienta, siempre dejo la puerta abierta también para que el otro me cuente. A mí me gusta mucho, me encanta, trato de no invadir la vida personal del consultante, pero me encanta que el otro me cuente las repercusiones o las dudas que tenga. A veces es como la primera incursión en el mundo espiritual, entonces de las personas a través de esta sesión de registros, entonces yo me pongo a disposición de que este camino es mi camino desde el amor y yo elijo compartirlo con esta apertura. Entonces, lo que quieran consultarme, claro, pregúntenme, que crecemos juntos, aprendemos juntos, esto es para ti y es para mí. Entonces siempre desde esa voluntad mía de no invasión en la vida personal del otro, trato de hacer un seguimiento de cómo estás, cómo te sentís, cómo te repercutió la lectura, qué te generó. Claro. Y siempre es desde... ¿En qué te ayudó? ¿En qué te aportó? Y siempre es tan amoroso, o sea, me nutre tanto también poder ser ese canal de sanación que el otro elige. Es tan hermoso ver la evolución post lectura, los desbloqueos en diferentes niveles, y a veces no es solo bonito, a veces se desbloquea un nivel y esa persona, por ejemplo, se empieza a enojar con las personas y claro, está poniendo límites, o sea, no desde el enojo, sino desde el no quiero esto, no quiero esto, no quiero lo otro. No. Era necesario que pusiera esos límites y también lo reconoce como parte de su crecimiento y de su sanación. Y me imagino que cada sesión que puede pasar con un mismo paciente, decir, bueno, hago una sesión un día y a los 3 meses regreso contigo, Maite, es totalmente diferente, es un nuevo encuentro, es totalmente otra cosa. Sí, las sesiones, el tiempo entre sesión y sesión se recomienda que sea de 4 a 6 meses para que el consultante pueda asentar toda la información recibida, que es un montón, en sus campos energéticos más allá de lo mental. Esto va más allá de la mentalidad. Esto es algo que se siente y que es una experiencia, la lectura. Y ya el trabajo de esa experiencia genera movimiento en los diferentes ámbitos de la vida del consultante. Entonces, una vez que ya se hayan trabajado todos los aspectos, todas las preguntas planteadas, al tiempo uno puede acercarse y se va a acercar desde otro lugar porque ya no está en ese mismo lugar evolutivo, ya está en otro peldaño. Exacto. Una consulta que me parece muy importante. ¿Cualquier persona puede acceder, llegar, procesar esta terapia? ¿Desde niños hasta adultos mayores? Bien. Las terapias de registros akáshicos, las lecturas se hacen solo a personas mayores de 18 años en nuestro país, o sea, todas las personas que sean consideradas en edad legal de discernimiento. ¿Por qué? Porque los niños están aún en proceso evolutivo, están definiendo, están bajando su marco mental, están aún viviendo la experiencia de cómo lo van a transitar desde adultos, aún están muy conectados a la fuente, están muy conectados a su origen y aún tienen mucha posibilidad de transformar karma tal vez de otras vidas o de transformar su realidad para llevarse a la adultez. Todavía no tienen la capacidad emocional de procesar un montón de cosas que salen en una lectura. Entonces se le da la libertad a los niños para que puedan transitarlo hasta su adultez desde su propio discernimiento, desde su propio camino. Luego, a partir de los 18 es que se realizan lecturas. Sí se pueden realizar lecturas embarazadas, de hecho he realizado una. ¿Cómo es una lectura en una embarazada con todo lo que eso significa y representa? Es algo hermoso porque se da la posibilidad de la liberación de mucho karma previo al nacimiento de ese bebé. Y como nuestro transgeneracional lo que hace es cargar de programas, nuestros mismos programas se transmiten a nuestra descendencia para generar esa posibilidad de transformación de ese programa y de liberación. Como la sanación, como la lectura es una sanación en sí misma, hacerse una lectura embarazada es maravilloso para poder generar esa sanación. Siempre se recomienda que sea, si la embarazada está transitando un momento conflictivo y delicado en su vida, sí se trabaja en esas temáticas conflictivas. Pero si no, siempre se recomienda que sean lecturas como dulces, amorosas. De conexión con el bebé, exacto, con esa llegada. Preguntar qué requiere ese bebé, esa mamá, por qué la eligió, cuáles son las recomendaciones para el parto, qué hay que tener en cuenta, como para que los guías de esa mamá y los guías de ese bebé puedan compartir
qué es lo que es necesario traer a este mundo. Lo que tienen las lecturas de registros es que se pueden realizar desde los 18 años hasta cualquier edad, porque siempre ayudan a generar como una mayor comprensión y eso, cada lectura genera una liberación de karma. ¿Desde qué modo se libera el karma? El karma no es algo negativo que cargamos como una mochila, sino que Claro, esa como mochila... el dicho ese, bueno, eso es el karma, no es negativo. No, en realidad, claro, ¿por qué? Porque el karma es la mochila que yo a nivel inconsciente cargo sin entender por qué. Que puede ser, no es ni bueno ni malo. No tiene una connotación, o sea, lo que nos sucede no tiene un juicio en sí mismo. El juicio se lo damos desde la no comprensión de por qué nos pasa esto. Cuando entendemos el por qué, cuando entendemos el para qué nos sucede lo que nos sucede. El mirarlo sin juzgar. Exacto, y entender realmente el beneficio de que eso me sucediera. Eso me sucedió para que yo tuviera un aprendizaje que era necesario para que mi alma pudiera dar el siguiente paso. Yo necesitaba esa experiencia que me sucedió. Entonces, al comprender, y los registros son una herramienta de comprensión de esos conflictos, ya no necesito juzgar la situación, ya no necesito cargarla, ya no necesito seguir repitiendo esa situación en mi vida, porque entendí la enseñanza que tenía, entendí para qué me sucedía. Ya puedo elegir otro tipo de enseñanza desde la libertad de mi ser. Que esas enseñanzas tienen mucha relación con los patrones familiares que, bueno, vienen a presentarse para romper con esos patrones y empezar a esto de responsabilizarse con la vida de uno y, bueno, vivir nuestro camino ya es dejando libre a nuestros ancestros. Sí, los registros tienen mucho de esto de que el conflicto nunca es porque el otro me hace, porque el otro, porque allá, porque afuera, porque en el trabajo. No, los registros te muestran que en realidad esa realidad la estás creando desde adentro. Que esa disonancia que ves afuera la estás creando desde adentro. Y cómo transformarla. Qué hacer para poder reconectar con la conciencia de que tú eres luz y de que tu vida es algo lumínico y es algo amoroso si tú eliges transitarlo desde ese lugar. Entonces como que te reorientan, te reubican en el camino que tu alma eligió transitar desde antes de encarnar, para que puedas vivirlo desde esa luz, desde esa guía, desde ese amor y de esa conciencia de, ok, estoy haciendo lo correcto. Estoy bien. Exacto. Y lo interesante de todo lo que estamos comentando es recalcar, dejar de sentirnos culpables o culpar al otro, de cargar al otro y seguir cargando con cosas que no nos pertenecen ni tampoco les pertenece al resto. Empezar a vernos como personas, como seres humanos, que nuestros padres o nuestros hermanos o nuestra pareja o nuestros vínculos no tienen que ser porque ya tiene el título, sino es aprendizaje, estamos aprendiendo y tenemos derecho a equivocarnos. Exacto, y aprender. Justamente, el error es lo que marca que hay algo que aún no hemos aprendido. Entonces, bueno, si estoy viendo el error, elijo buscar la herramienta para aprender lo que tenga que aprender de esa situación y luego dar el siguiente paso para liberarme a mí de esa experiencia dolorosa, de esa experiencia de sufrimiento y liberar al otro también desde ese lugar. Como cuando uno se hace una lectura, sanamos todos, abrimos nuestros registros, comprendemos nuestra realidad más allá de, es como ver the bigger picture, ver más allá de este puntito específico, sino que entiendo el macrocosmos que rodea esta situación y desde esa comprensión más global puedo entenderme a mí y puedo empatizar también, entender la realidad del otro, por qué el otro vive de la forma en la que vive y tal vez yo siempre estoy liberando, subiendo mi vibración, estoy subiendo la vibración de mi clan, estoy subiendo la vibración de quienes me rodean. Y voy liberando. Exacto, voy liberando y voy sanando, voy como desbloqueando niveles para poder habitarme más en luz, más en amor, más en tranquilidad. Es como, somos libres por naturaleza, nuestros marcos restrictivos están en nuestros planos mentales, hay que liberarnos. Totalmente. Lo merecemos. Totalmente, y la expectativa, de decir, bueno, yo voy a hacer una lectura de los registros, los guías me comunican a través de vos, porque haces de canal, determinados consejos consejos en realidad. No tienen por qué haber la expectativa de decir, bueno, voy a cambiar o voy a ver a un familiar de determinada forma pensando que ese familiar vaya a cambiar. Quizás sigue actuando exactamente igual, pero el tema es, de nuevo, cambiar nosotros, cambiar esa expectativa, esa mirada. Y dejar de tener tanta expectativa en el otro, endosar la responsabilidad, eso. Es muy importante el hecho de no endosar responsabilidad. Cuando nosotros nos hacemos responsables de la vida que creamos y de los vínculos que tenemos desde nuestra óptica, porque vemos que el mundo se nos muestra tal y como nosotros somos. O sea, el mundo es
el juicio que yo emita sobre el mundo depende de mí. Cuando yo elijo emitir un juicio más amoroso o salir un poco del juicio de la mente y tratar de ver las cosas de una forma más objetiva y más conectada con la realidad y no con mis heridas, cuando sano mis heridas y me hago cargo de mis heridas, el mundo cambia, no porque el externo cambie, sino porque yo estoy cambiando mi visión del mundo. Entonces desde ese lugar es que se da como la sanación, la liberación. Cambio los lentes, las gafas, para verlo diferente. Exactamente, para verlo de una forma más amorosa y más conectada con mi esencia. Tampoco voy a verlo desde la óptica de otro ser, sino que es desde la realidad de mi alma. Y eso es lo que es tan amoroso de esta herramienta. Que cada lectura es única y específica y orientada al consultante, porque es su alma la que se manifiesta. Son sus guías y sus maestros y la tónica específica de su alma la que se transmite en la lectura. Por eso es tan sanadora, porque es un reencuentro con uno mismo. Maravilloso. ¿Y algún consejo que vamos a brindarle algún consejo, alguna palabra para nuestra audiencia que nos está escuchando y mirando, que agradecemos un montón? Gracias. Que le puedas brindar, que quieras, ahí tenés la cámara. Háblalo. Conecten con la verdad de su corazón, con la verdad de su alma. Es muy importante volver a nuestro centro para transitar desde el amor, para transitar desde la luz que somos, reconocer la luz que somos y reconocer nuestras sombras de una forma amorosa y sin juicio. Muy importante liberarnos de los juicios para permitirnos realmente ser estos seres humanos que vinimos a encarnar. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y como esa integración es que es perfecto que vivamos. Entonces busquemos generar esta integración en nosotros mismos para poder convivir con nuestro entorno de una forma más amorosa, más lumínica y más auténtica. Gracias. Gracias, Maite, por estas recomendaciones, estos consejos, tu palabra, el compartir acá en este espacio. Gracias porque la Pachamama estuvo todo el tiempo con nosotras, acompañándonos a través de la lluvia, los sonidos y bueno, todos los elementos presentes. Todos los elementos presentes y necesarios. ¿Y por dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo puedo agendar una sesión contigo? En el Instagram de espacio ella, ella, espacio EAE. Se contactan conmigo, vamos a dejar el link aquí abajo. Con mucho amor, quien sienta acercarse a la herramienta tanto de los registros como de la gemoterapia, que es la otra herramienta que facilito, me escriben por allí y todas las dudas que tengan serán disipadas desde la verdad de mi corazón. Así que gracias. Gracias a vos y bueno, éxitos en todos tus emprendimientos y esos caminos del autodescubrimiento y el autoconocerse que son tan importantes y sagrados. Así que gracias, hermosa. Bueno, almitas, hemos llegado al final y si les gustó el video, suscríbanse y los esperamos para el próximo encuentro con un tema impresionante. No se lo pierdan. Chau, chau. Chau, chau.